Muy buenas noches. La verdad, para mí es un honor y un placer, maestro, presentar esta Gracias. novela. Disfruté realmente la lectura de este libro. Yo diría, cómprenlo y ya, ¿no? Pero no, preparé una, preparé un texto que ahora que lo pienso no le puse título, pero se me ocurre que como cuando un artista llega a un nivel de popularidad, le piden la versión sinfónica, ¿no?, de su obra. Se me ocurre que este puede ser López Moreno Sinfónico. Así se va a llamar este pequeño texto que preparé. Adelante, compañeros, todavía acabamos de empezar. A diferencia del Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez o de La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, novelas donde el personaje central es un caudillo, Bolívar en el caso del primero, y un dictador, Trujillo, en el segundo, dicho personaje que nos ayuda a entender un contexto sociopolítico y cultural de Latinoamérica. En Sinfonía para Soselo, el verdadero personaje principal es la poesía, y será esta la que nos permitirá ver con mayor profundidad el contexto y las consecuencias desde el punto de vista latinoamericano de la visión de un hombre que marcó el siglo XX, un personaje lleno de matices, de claroscuros, que influyó al mundo desde la perspectiva política y económica, por supuesto, pero también logró permear a la cultura y al arte, y en esta última a los músicos, a los poetas, como lo fue Joseph Stalin, el líder soviético que encabezó la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, postulado al Premio Nobel de la Paz por dicha razón. Cito una frase pronunciada por uno de los personajes de la novela. Cito: Stalin, protegido con los velos de la poesía. Entre paréntesis, Neruda, Miguel Hernández, Nicolás Guillén. O esta otra cita: Stalin, el poema, el pueblo libre. Nos damos cuenta de la magnitud de este personaje. A grandes rasgos, un poco de contexto histórico. Se dice que el apoyo a Stalin aumentó en Rusia desde que el colapso de la Unión Soviética en el 91 dejó a esta nación con un sistema de seguridad colapsado, el orgullo nacional herido, y dejó a muchos añorando la imagen de orden y estabilidad de la era comunista. Dejando de lado la historia y regresando a Sinfonía para Soselo, se destaca que la mitad de sus personajes son poetas. Uno de ellos obsesionado con la poesía, rastreando la poesía ligada a la era de Stalin, incluyendo los poemas que el propio dictador había escrito bajo un seudónimo literario, Soselo. Basilio Brennan, uno de los personajes, y su necesidad, al estilo de la Guerra Fría, de cambiar de nombre para no ser encontrado, para no ser rastreado, ni por los otros ni por él mismo. Basilio, como el primer embajador mexicano en la URSS, y Aníbal Longoria, su otro seudónimo. Aníbal, el más grande de los generales, en cuyo ejército se contaba había elefantes. Este linaje de Basilios poetas, como el poeta de alto rango Basilio Coronado, que era el maestro de los poetas que se reúnen y se convocan en la novela, y tal vez una especie de imagen es Basilio Coronado del propio autor, el maestro Roberto López Moreno, quien quizá él mismo sea el que nos lo pueda confesar, o tal vez no. Hay mucho y totalmente de su visión sobre la poesía, la política, la cultura, la sociedad. Y destaco también que la otra mitad de los personajes son músicos, y aquí está esa dualidad de la obra también del propio maestro Roberto López Moreno, esa por un lado la poesía, por el otro la música, la cultura, la política.
Entonces, la otra mitad de los personajes de la novela son músicos. El Aguayoyo, un negro venezolano que toca el cuatro y que ha cruzado Centroamérica para luchar por su cultura, los negros. Cito: por las cosas en las que creía, por los jodidos de cualquier parte, que esa era su lucha, y que hablaba hasta el cansancio de que la obligación principal del hombre era estudiar para luchar mejor. Ese es el Aguayoyo. El otro personaje destacado es sin duda Shostakovich. Pero antes de hablar de Shostakovich, también como una parte medular de la novela, quizá como ese lado no terrenal como pueden ser los personajes, sino ya un lado más espiritual, más idealista, está un personaje femenino que sirve como ancla para los delirios de los otros personajes, para sus obsesiones y sus deseos eróticos, amorosos, culturales y políticos también incluso. Entonces está esta mujer que ahora no recuerdo su nombre, Alba como el amanecer. Está esta mujer también como una parte que le da voz a esta sinfonía. Pues tenemos a los poetas que luchan con sus obsesiones, a los músicos y a Alba en el centro. El otro personaje destacado de los músicos es sin duda Shostakovich, el músico que con una sinfonía logró derrotar a un dictador. Cito esta reflexión en voz del poeta Basilio Coronado. Cito: Stalin y Shostakovich, cuánta grandeza brota del hombre, y aún en los momentos más difíciles y cruentos. Shostakovich y Stalin, talento, cultura, y de ellos la decisión de defender la historia del hombre. Esta es mi obligación, rescatar estos momentos de la grandeza humana como enseñanza y ejemplo a seguir por las generaciones venideras. Stalin, amante apasionado del arte, dejando una tarjeta de admiración al músico Shostakovich, satisfecho, respirando profundamente el aire de Rusia. Ahí el fin de la cita. Y para terminar mi breve introducción a esta obra, que en realidad lo único que quise hacer es una introducción para que a Quetzal y aún demás, y por supuesto el maestro, pues yo destaco que no solo la música y la poesía están presentes como personajes y en los personajes, sino que también hay una voz narrativa que en lo personal se disfruta, yo disfruté, como esa sinfonía que va iniciando, que va comenzando con unos 4 instrumentos, con unos pocos instrumentos, algunas percusiones, una flauta a lo lejos, y que poco a poco la sinfonía va adquiriendo tono y fuerza, como las mismas notas que están en la obra del propio Shostakovich. Y por qué no decir que esto propiamente, el título Sinfonía, se queda corto ante el ritmo de la narrativa del maestro López Moreno. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte.